En este videoprograma vamos a platicar sobre uno de los secretos mejor guardados del fisicoconstructivismo, y esa es la levadura de cerveza. Yo en lo personal la estoy consumiendo, ya llevo un mes consumiendo levadura de cerveza y he notado grandes cambios. Funciona, y como médico la recomiendo, y no importa si ya eres avanzado en el ejercicio o apenas estás comenzando, esta levadura es buenísima para incrementar masa muscular de calidad, y en este video te voy a explicar cómo tomarla y cuándo tomarla. Tienes que aceptar este consejo. Te pido que pongas mucha atención de inicio a fin y no seas como este soquete que no acepta consejos de nadie. Válgame Dios, checa las horribles nominadas que está haciendo. Y así es la gente que no toma levadura de cerveza. Suscríbete al canal, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y que YouTube te avise cuando sacamos un nuevo video. Suscríbete y toca la campana. Gracias a su altísimo contenido en vitaminas y minerales, la levadura de cerveza se ha convertido en un suplemento nutricional por excelencia para fortalecer el sistema inmunológico y en estos últimos tiempos para el aumento de la masa muscular. Es un suplemento muy rico en fibras, haciéndolo excelente para aumentar de peso de manera saludable y fortalecer los músculos, sin incluir grasa en nuestra dieta. Es altamente recomendado para los deportistas y atletas en periodo de entrenamiento para después de su rutina de ejercicios. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son los beneficios para ganar masa muscular? Aumenta la masa muscular, como ya te lo dije. La levadura de cerveza es rica en proteínas y vitaminas B, el complejo B. Como sabemos, la proteína es un nutriente esencial a la hora de ganar masa muscular. De hecho, cuando queremos ganar músculo, la mayoría de suplementos que encontramos en los mercados contienen vitaminas y complejo B, B1, B2, B6 y proteínas. De este modo, la levadura de cerveza ayudaría en este cometido. También tiene propiedades regeneradoras. La levadura de cerveza ayuda a reparar y rejuvenecer todos los tejidos del cuerpo, lo cual es ideal, es excelente para los deportistas. También tiene propiedades digestivas. Este producto es de rápida absorción y fácil de digerir, por lo que actúa rápidamente sobre los músculos, agrandándolos, a diferencia de otros productos que precisan de tiempo y ejercicio para que funcionen correctamente. Por otro lado, hay que recordar que si se consume más levadura de la cuenta y no se hace ejercicio, se podría correr el riesgo de ponerse más panzón. Por eso es fundamental que sea un nutriólogo o un especialista quien te indique la cantidad exacta a consumir. La dosis son 3 gramos cada 24 horas y esos 3 gramos tienen que estar repartidos en el día. Tiene que ser 1 gramo después de entrenar, 1 gramo después de comer y 1 gramo en la cena. Calculas muy bien tu gramo, lo pones en un vasito con agua, lo agitas y te lo tomas. Así es, parece muy poquito, pero créeme, es suficiente. Y ahora sí, estás listo para salir a las calles como este Terminator de 2 pesos. ¿Cuántas cucharadas de levadura de cerveza tomar al día? Lo recomendado para un adulto sano promedio es de entre 3 y 4 gramos al día, distribuidos en dosis de 1 gramo. Por ello, si vas a tomarlo en cucharadas, es mejor que lo peses primero en una báscula de cocina. Es importante no sobrepasar estas dosis para evitar un efecto rebote y terminar aumentando exageradamente de peso. Sabiendo que se debe de consumir 1 gramo por dosis, esta es la distribución que yo te recomiendo. 1 gramo tras realizar tu rutina de ejercicios diarios, preferiblemente en la tarde o noche, si eres de las personas que ejercita en ayunas. No es recomendable consumir la levadura de cerveza después de la actividad debido a que puede resultar pesada para el organismo. En este caso, lo mejor es desayunar e incluir el gramo correspondiente en dicha comida. 1 gramo 5 a 10 minutos antes del almuerzo para permitir que el cuerpo absorba por completo la levadura de cerveza antes de la comida. Trata que sea en el almuerzo y no en la cena, ya que así evitamos la acumulación de grasa durante la noche. Si no tienes otro remedio, pues bueno, hazlo en la cena como te lo dijimos, pero no se recomienda.
1 gramo en la merienda, para que el cuerpo transforme dicha levadura en energía durante el día y se asimile correctamente. Aunque solo te comentamos que debemos de consumir los primeros 3 gramos por día, te recomendamos que sea así durante un par de semanas y después aumentes la dosis de 1 gramo a 2 gramos en alguna de las comidas, preferiblemente en el almuerzo, para que la actividad restante del día se transforme y no se acumule. Recuerda que esto es solamente un consejo, tienes que acudir con tu médico y tienes que adoptarlo a tu modo de vida. Yo entreno generalmente por las mañanas, por eso si tomo la levadura de cerveza después de entrenar, lo tomo también a mediodía y lo tomo antes de dormir, pero cuido extremadamente mi dieta. Realmente estoy llevando una dieta muy limpia y cuido muy bien lo que como. Por eso cada caso es diferente. Y hago énfasis en que cada caso es diferente porque no hay dieta mágica, no hay rutina mágica y todo debe de ser individualizado. Y lo cierto es que tú tienes que dejar de ser huevón, tú tienes que tomar el primer paso, la decisión, y tienes que tener una mente firme, una mente estable y dura para comprometerte. Sin compromiso no va a haber resultados. La mejor dieta, el mejor suplemento, no importa qué tan caro sea, está destinado a fracasar. Sin compromiso, sin motivación, va a fracasar cualquier cosa que se emprenda. Por eso lo primero, hay que tener la bendición de Dios y hay que tener esa determinación para hacer las cosas. Una vez tomada la decisión, tienes el 50% del camino recorrido y de ahí hasta el tope. Hasta ahora en este canal hemos visto 2 suplementos que sí funcionan. Uno de ellos es la creatina y ahora la levadura de cerveza. Los dos, si lo sabes cómo tomar, va a funcionar. Vas a ver resultados que nunca antes habías visto. Pero recuerda, eso no es todo. Tienes que cuidar también tu entrenamiento. Tienes que cuidar la forma de tu entrenamiento. Tienes que llegar hasta el fallo en tus entrenamientos. Tienes que estar concentrado. No tienes que estar como pendejo viendo tu celular cada 5 minutos. Si vas al gimnasio, por el amor de Dios, olvida tu celular, déjalo en una esquina, o mejor aún, ve al gimnasio sin el celular y concéntrate en lo que estás haciendo y no quieras impresionar a nadie, porque realmente nadie te ve, a nadie le importa lo que tú hagas, solamente a ti. No pongas más peso del que puedes cargar, pon poquito peso, pero haz una técnica perfecta para quemar los músculos y hacerlos realmente crecer. Todo esto sirve sabiéndolo utilizar. Y hemos llegado al final de este videoprograma. La moraleja es que sí funciona la levadura de cerveza, si la sabes utilizar, si te la recomienda un profesional, vas a ver resultados a las 2 o 3 semanas de usarlo. Te lo puedo garantizar, sí va a haber resultados si lo sabes utilizar. Si no, pues te vas a poner más panzón, pero si lo sabes utilizar definitivamente, esto puede ser ese suplemento especial que tanto has estado buscando. La levadura de cerveza la puedes encontrar en polvo o en tabletas. Yo lo recomiendo que lo compres en polvo. En polvo es muchísimo mejor. Si te ha gustado este video y lo has encontrado útil, compártelo con tus amigos porque nos estás ayudando mucho a crecer. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Estamos en contacto y que Dios nos los bendiga a todos.